Esta es la segunda parte de una serie de 4 mensajes sobre el tema "Y entonces vendrá el fin". Nuestro primer mensaje trató acerca de la profecía bíblica y se tituló "El riesgo de ignorar la profecía". Esa fue la esencia de lo que quise comunicar, que las Escrituras nos obligan a prestar atención cuidadosa a la profecía bíblica. Pedro la denomina una luz o una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Y si seguimos en la oscuridad cuando Dios ha puesto a nuestra disposición la luz de la profecía, es nuestra responsabilidad asumir las consecuencias. Dios no es responsable. Y quisiera volver al pasaje que vimos en el mensaje anterior. Este mensaje se titula "La columna vertebral de la revelación profética". Explicaré en un momento lo que quiero decir con esto. Pero volvamos a Deuteronomio 18 a 19. Moisés comunica un mensaje del Señor a Israel y dice: "Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú", se refiere a Moisés, "y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta". Todos los escribas del Nuevo Testamento coinciden en que el profeta de esta predicción fue Jesús de Nazaret. Y de hecho el apóstol Pedro, cuando cita esa profecía, es aún más severo. Dice que el alma que no la oiga será desarraigada del pueblo. Entonces, si Jesús es el profeta, como creo que Él es, como el Nuevo Testamento lo declara, la palabra de Dios impone sobre nosotros la tremenda responsabilidad de escucharlo como profeta, no como maestro, no solo como salvador, no solo como pastor, sino como profeta. Él es el más grande de los principales profetas hebreos, y en él la profecía halló su perfecta expresión. Por lo tanto, debemos estar muy atentos a ella. Por eso Pedro dice: debemos estar atentos a la palabra profética como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora, la culminación del ministerio profético de Jesús estando en la tierra se encuentra en lo que se llama comúnmente el discurso del Monte de los Olivos. Es decir, un discurso profético que pronunció Jesús en el Monte de los Olivos menos de una semana antes de que sufriera en Jerusalén. Y este discurso, el Espíritu Santo lo considera tan importante que tenemos 3 documentos del mismo. En Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Estos 3 difieren un poco entre sí. Tal vez pueda comparar este mensaje que estoy predicando y que es grabado por 3 cámaras. Cada una está ubicada en un lugar diferente y presenta un ángulo ligeramente diferente de mí, pero cada una presenta el mismo mensaje. He denominado este discurso la columna vertebral de la profecía bíblica. Es una metáfora que uso únicamente para ayudarle a entender. Si nos presentaran los huesos de un esqueleto y nos han dicho que tenemos que armarlos en orden. Ahora debe saber que está frente a un oficial de segunda clase, así que no subestime mis habilidades. No son las más elevadas, pero las tengo. Si quisiéramos armar el esqueleto, hay una parte que tendríamos que poner en su lugar primero. ¿Cuál es? La columna vertebral. Cuando usted ubica la columna vertebral, es relativamente más fácil ubicar la cabeza, conectar las extremidades y completar todo lo demás. Pero si usted empieza por el brazo izquierdo, terminará completamente confundido. Esta es una razón por la que algunas personas arman un lío con la profecía bíblica, empiezan con algún pasaje oscuro y tratan de armar el cuerpo a partir de ahí. Así no funciona. Entonces voy a empezar
esta noche con lo que considero la columna vertebral, que es este discurso que dio Jesús en el Monte de los Olivos. Lo dirigió solo a sus discípulos y no al público en general. Es un mensaje para sus discípulos de hoy. Creo que todo discípulo sincero de Jesús tiene que prestar oído a este mensaje. Estaremos viendo principalmente Mateo 24, pero también miraremos un poco más adelante a Lucas capítulo 21. Les recomiendo especialmente a todos dedicar un tiempo a solas para leer las tres versiones, los tres documentos. Empezaremos en Mateo 24 y voy a ocuparme de la primera parte de este capítulo versículo por versículo. Me gusta mucho explicar la Biblia versículo por versículo. Desearía tener más tiempo para hacerlo y que otros tuvieran más tiempo para escucharlo. Pero vamos a examinar sistemáticamente cada versículo. Empezaremos con los dos primeros versículos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Debe comprender que el templo, que había sido ampliado en gran manera y embellecido por el rey Herodes, era considerado una de las maravillas del mundo antiguo, y era sin duda el mayor orgullo y deleite del pueblo judío. Era el símbolo de su relación especial como pueblo de Dios. Y ya fueran fariseos estrictos o judíos devotos nada más. El templo era el corazón y el alma de su adoración, y estaban orgullosos de él. Entonces pensaron que tal vez Jesús no apreciaba lo suficiente el edificio, de modo que le hicieron un pequeño recorrido y dijeron: ¿has visto esto? ¿Has visto estas piedras? Claro, el edificio también estaba decorado con ofrendas votivas de algunos judíos pudientes. Y si en algo se parece a lo que hacen los judíos ricos hoy en la tierra de Israel, fueron cuidadosos en marcar sus nombres. No lo sé, no puedo asegurarlo, pero si visita hoy cualquier sitio importante en Jerusalén que ha sido restaurado gracias a las ofrendas de judíos de todo el mundo, hay una lista de todas las personas que ofrendaron. Así que esto se remonta al pasado histórico judío. Ahora, los discípulos quedaron estupefactos frente a la respuesta de Jesús. Si él los hubiera golpeado en el plexo solar, no hubieran quedado tan trastornados, porque esto es lo que él dice. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto, los edificios? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Es como si su mundo se derrumbara. Nuestro templo, el centro de nuestra vida, ¿va a quedar convertido en ruinas? Bueno, ellos no respondieron inmediatamente, sino que esperaron la oportunidad para hablar en privado con él al respecto. Permítame extraer una lección importante. Yo creo que a Dios no le impresionan los edificios religiosos, solo si estos cumplen con sus propósitos. Personalmente tengo que decir que creo que la iglesia gasta un dinero innecesario en edificios religiosos, y la mayoría de ellos van a sufrir un destino similar al del templo. Pienso que necesitamos edificios, pero ciertamente no creo que necesitamos edificios excesivamente caros, decorados y complicados. Hay algunas iglesias en los Estados Unidos que han costado al menos $30 millones su construcción, dólares americanos. Así que, después de que Jesús y los discípulos salieron del templo, cruzaron el arroyo de Kidrón hacia el oriente. Subieron la colina del Monte de los Olivos y al parecer se sentaron en la cima del Monte de los Olivos. Esto es muy claro para mí porque yo viví un año con el ejército británico en el Monte de los Olivos. Yo diría que desde el área del templo no es más que una caminata de 15 minutos hacia abajo del Kidrón y de subida al otro lado. Cuando está en el Monte de los Olivos tiene una vista estupenda de la ciudad de Jerusalén y particularmente del área del templo.
Así que podemos imaginar a Jesús y a los discípulos viendo este edificio, acerca del cual Él les había hablado, y están ansiosos por preguntarle acerca de esto. Como verá en su razonamiento, si el templo había de ser destruido, eso marcaría sin duda el final del siglo. Era inconcebible para ellos una era posterior a la destrucción del templo. Así que juntaron dos preguntas que históricamente están muy separadas, pero ellos no lo entendían. Entonces, esto es lo que dijeron, lo leeremos ahora. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas acerca de las cuales has estado hablando, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Como ve, ellos dieron por hecho que la destrucción del templo marcaría el fin del siglo. Ellos formularon básicamente dos preguntas. Una era: ¿qué señal habrá de la destrucción del templo? La otra era: ¿cuál será la señal de tu regreso inminente? Y en cada caso no dijeron las señales, sino la señal. Ahora, en el discurso que sigue, Jesús respondió ambas preguntas. Pero en Mateo responde principalmente la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Y en Lucas, él responde la otra pregunta: ¿qué señal habrá cuando el templo va a ser destruido? Como estamos en Mateo, continuaremos aquí. Veremos pues primero la respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál será la indicación específica de que estás a punto de regresar? Jesús empieza advirtiéndoles acerca del engaño. Quisiera decir que casi todos los pasajes bíblicos que hablan del fin del siglo contienen una advertencia contra la decepción. Creo que el peligro más grande que supone una amenaza contra los cristianos en este tiempo es ser engañados. No creo que alguno de nosotros sea inmune al peligro. Yo ciertamente no me considero inmune. Oro sin cesar junto con Ruth para que Dios nos guarde del engaño. Me valí de unas palabras del apóstol Pablo hace algunos años en 1 Corintios 7:25, donde dice: doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia para ser fiel. Y se volvió tan claro para mí en ese tiempo que es solo por medio de la misericordia del Señor que podemos ser hallados fieles. Creo que Ruth puede constatar que difícilmente pasa una semana sin que oremos específicamente por misericordia para ser hallados fieles y ser guardados del error. Quisiera decir que la plataforma que Satanás usa para infiltrar el error es el orgullo. No creo que un cristiano que permanezca humilde caiga en el error. Pero cuando nos volvemos arrogantes y creemos que tenemos todas las respuestas y que sabemos todo, es casi seguro que seamos engañados. Quiero pues dar esta advertencia colectiva para todos nosotros. Seamos humildes delante del Señor y estemos dispuestos a ser enseñados. No tenemos todas las respuestas. Reconozcamos nuestra dependencia del Señor para guardarnos fieles a su verdad. Eso es lo que Jesús dijo en los versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Esta es su primera respuesta. Luego dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. De ahora en adelante voy a usar la palabra Mesías. Mesías es la forma hebrea, Cristo es la forma griega. Pero Mesías tiene mucho más significado en este contexto. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Un hecho es que Jesús es un verdadero profeta. Las enciclopedias judías documentan que en los siglos posteriores a Jesús, alrededor de 40 falsos mesías se presentaron a los judíos y engañaron a algunos. Uno de los más famosos fue Bar Kokhba, quien lideró una rebelión contra Roma en el año 132 después de Cristo. Otro fue un hombre llamado Sabatide Sibe en el año 1666,
que afirmó ser el Mesías y dirigió a un gran número de judíos de regreso a Medio Oriente y al final se convirtió al Islam. Hubo otro llamado Moisés de Creta alrededor del siglo V de esta era, quien afirmó ser el Mesías y guió a cientos de judíos al mar para encontrar el Mesías y todos se ahogaron. Así, pues Jesús tenía toda la razón cuando dijo: muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y engañarán a muchos, y muchos han venido en este siglo. No ha caducado. De hecho, Rudy y yo, como saben, vivimos en Jerusalén. Este verano pasado aparecieron avisos en hebreo, bellamente ilustrados en las principales calles de Jerusalén, anunciando que el Mesías estará en el Monte de los Olivos el domingo en la mañana, en tal y tal fecha, para ir a encontrarlo. No sé quién los puso, pero ahí estaban. No creo que haya salido gente a encontrarlo. No creo que los medios hayan acudido, pero es un síntoma de lo que está sucediendo. Luego, Jesús empieza a responder la pregunta: ¿cuál será la señal? Pero él nos da inmediatamente la respuesta. En el versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. En otras palabras, toda esta época estará marcada por una agitación constante y guerras. Y dudo que haya existido un solo siglo, tal vez ni siquiera una sola década desde el principio de los tiempos hasta ahora, en la que no haya habido una guerra en el mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial, creo que algunas revistas estadounidenses calculaban que había tenido lugar unas 50 guerras en el mundo. Pero Jesús dice que esto en sí no es la señal. Esto estará sucediendo todo el tiempo. Ahora, los siguientes dos versículos son cruciales y tenemos que leerlos juntos. Son los versículos 7 y 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Versículos 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Me da gusto que hayan leído junto conmigo. Bien, versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Algunas versiones oscurecen el verdadero significado. Creo que todas las versiones modernas dicen dolores de parto o alumbramiento. Así que al juntar ambos versículos, el versículo 7 describe lo que el Señor denomina el principio de los dolores de parto o alumbramiento. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Si hay dolores de parto, tiene que haber un nacimiento. Mi respuesta es que lo que nacerá de los dolores de parto es el reino de Dios bajo el reinado de Jesús establecido en la tierra. Cito solo un versículo en Mateo 19, versículo 28, porque quiero resaltar una frase. Y Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, los que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Note cómo dice: cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria. Aquí habla del establecimiento de su reino de forma visible en la tierra. Y él dice que esto sucederá en la regeneración. ¿Sabe lo que significa regeneración? Renacimiento. Se habla de la regeneración en la experiencia del cristiano, de nacer de nuevo. Pero aquí Jesús usa la expresión no aplicada a un individuo, sino a toda la tierra. Algo emocionante acerca del reino de Dios es que viene solo mediante un nacimiento. No se puede organizar, ni promover, ni planearlo. Jesús dijo acerca del individuo: nadie puede ver o entrar en el reino de Dios a menos que haya nacido de nuevo, regenerado. Lo que es cierto para el individuo lo es para la tierra. La tierra no puede experimentar el reino de Dios hasta este período que Jesús llama la regeneración. Luego dijo: en la regeneración me sentaré en mi trono, y ustedes los apóstoles se sentarán en sus tronos. De modo que lo que nace con estos dolores
Es el reino de Dios establecido en la tierra. Solo viene por un nacimiento. Ahora, volvamos a Mateo 24 y veamos cuál es el principio de dolores de parto. En el versículo 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso es diferente a guerras y rumores de guerras. Han existido guerras continuas, un trasfondo de guerras todo el tiempo, pero ahora estas guerras estallan en conflictos internacionales. Nación contra nación, reino contra reino. Un término significativo que nunca se usó antes del siglo XX fue guerra mundial. Pero este siglo ha visto 2 guerras mundiales. Yo creo que eso es lo que Jesús tenía en mente. Personalmente, y esta es una opinión personal, la Primera Guerra Mundial fue probablemente el principio que caracteriza los dolores de parto. Desde entonces el mundo nunca se ha recuperado. Ha pasado de una crisis a otra, y cada crisis suele ser más severa que la anterior. Si estoy en lo correcto, y esto es algo que usted debe considerar por sí mismo, el principio de dolores de parto serán las grandes guerras mundiales, pero junto con ellas habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Así que junte esto: guerras mundiales, hambres, pestilencias, terremotos, y cuando ocurren en el mismo periodo de tiempo a gran escala, son indicación de que los dolores de parto han comenzado. Ahora, me parece conveniente echar un breve vistazo a Lucas 21, versículo 11. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Jesús habla acerca de las mismas señales: terremotos, hambres, pestilencias, pero también añade grandes señales en el cielo. Y esto, yo creo, es una frase posterior del mismo período. Yo diría básicamente que todas estas están ocurriendo en este siglo. Somos el primer siglo que ha tenido 2 guerras mundiales. De hecho, no hubiera podido ocurrir una guerra mundial porque los medios de transporte y de comunicación no lo permitían. El número de terremotos registrados aumenta continuamente. Hay varias enfermedades, particularmente como el SIDA, que está arrasando con la raza humana y que exterminará ciertas naciones si no se implementan cambios. Sahara, África, corre el peligro de volverse una comunidad fantasma por cuenta del SIDA. Luego, el hambre. Hay 1/4 millón de niños entre 1 año y 5 años que mueren cada semana de hambre. Eso es 13 millones de niños. Esa no es toda la historia. Eso es solamente los niños. Hay probablemente 40 o 50 millones de personas que mueren cada año de hambre, principalmente en África en la actualidad, pero también en otras partes del planeta. Volviendo a Mateo 24:8. Y todo esto será principio de dolores. Ahora vemos lo que yo creo que son otros dolores de parto que siguen. Y quiero que observe la repetición de la palabra entonces en los versículos que siguen. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuántos piensan que ese es un dolor de parto? ¿Quién es os? Nosotros. Así es, no dice así, pero os es nosotros. Creo que muchos cristianos nada más leen eso alegremente y lo dejan a un lado, pero es una advertencia para nosotros. Seremos odiados por todas las naciones. Ahora, en un país como este no es tan real, pero quizá en la mitad de las naciones de la tierra esto ya es verdad. Y las naciones con la mayor cantidad de población, particularmente China. Y luego, el versículo 10. Y dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Muchos qué? No los escuché.
Cristianos, así es. ¿Qué significa tropezarán? Que renunciarán a su fe, que no soportarán la presión. No solo esto, sino que para salvarse traicionarán a otros creyentes. Esto ha pasado con frecuencia en la Unión Soviética, en China y en otros países similares. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Básicamente, un falso profeta produce un culto. Cada culto es el resultado de un falso profeta. Se calcula que en este siglo han existido alrededor de 10,000 cultos falsos. Estas estadísticas vienen de fuentes muy confiables. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿De muchos qué? Cristianos. Así es, la palabra amor aquí es agape. Así que por causa de la maldad que abunda, los cristianos que no están aislados del mundo espiritualmente del mundo, perderán su primer amor. ¿Cuántos de ustedes han visto en el transcurso de sus vidas un incremento alarmante de la maldad en su nación? Así es. Yo levanto mi mano por dos naciones, Gran Bretaña y Estados Unidos. Este aumento de la maldad va a poner en riesgo a los cristianos de perder nuestro amor, a menos que, como digo, estemos aislados del mundo y no seamos afectados por lo que sucede en el mundo. Luego, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Quién será salvo? El que persevere hasta el fin. Usted ya ha sido salvo. Aquellos que creen en Jesús y han consagrado su vida a Él, pero para permanecer salvos, ¿qué tendrá que hacer? Perseverar hasta el fin. Mantenga su dedo ahí y vuelva a Lucas capítulo 21. Pasamos de un versículo a otro de vez en cuando. Lucas 21, 19. Jesús habla acerca de la misma clase de situación y dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esta versión no es muy clara. Yo diría, por vuestra perseverancia obtendré la salvación de vuestras almas. El precio que va a tener que pagar para permanecer salvo es resistir. ¿Está preparado para esto? Debo decir que mentalmente lo estoy. Hay una oración que he empezado a hacer con frecuencia, la última parte del Padre Nuestro. Cuando veo lo que está por venir, oro así: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Digo a Dios, Dios, tú sabes cuánto puedo soportar. No quiero traicionarte, no quiero negar mi fe. Entonces no me metas en tentación, no me metas en una situación que sea demasiado para mí, sino líbrame del mal. Esto se ha vuelto muy real para mí. Regresemos a Mateo 24. Ya ha observado entonces. Hemos visto varias señales, tal vez 7 u 8 señales específicas, pero no hemos mencionado la señal. Ahora, en el versículo 14 encontramos la señal. Este es uno de los versículos más decisivos para nosotros. ¿Cuál es la señal? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es muy específico. A Jesús le preguntan ¿cuál será la señal del fin? Aquí él responde: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es una respuesta específica a una pregunta específica. Es muy importante porque ¿de quién es la responsabilidad de predicar el evangelio? De nosotros. Así es, no podemos esperar que los líderes políticos lo hagan, no podemos esperar que los educadores lo hagan, no podemos esperar que lo hagan los científicos o militares. Tenemos nosotros que hacerlo, y el destino de las naciones está en nuestras manos. Somos el pueblo más importante sobre la tierra, no por lo que somos por nosotros mismos, sino por lo que podemos hacer. En 2 de Pedro 3, tal vez debamos mirar eso un momento. Manténgase ahí, Mateo 24, y mire a 2 de Pedro 3,
versículos 11 y 12. Segunda de Pedro 3, 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, en realidad la tierra entera. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Se supone que debemos hacer dos cosas, esperarla y apresurarla. Como ves, si podemos apresurarla, también podemos demorarla. ¿Cómo la apresuramos? Proclamando las buenas nuevas del reino a todas las naciones. Si no lo hacemos cuando podemos, ¿qué estamos haciendo? Demorando la venida del Señor. Y cuando usted considera la agonía que sufre la tierra hasta que el Señor venga, es una espantosa responsabilidad para la iglesia ser responsable de prolongar esa agonía. Si puedo dejar una idea en su mente en esta verdad, si no recuerdan nada más, lo que realmente apresurará el regreso del Señor es la proclamación del Evangelio del Reino a todas las naciones. Porque cuando Él partió, dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a cada criatura, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Él no va a volver hasta que lo hayamos hecho. Habiendo pasado más de 5 años en el ejército, conozco acerca de órdenes militares. Órdenes son órdenes. Y lo primero que le dicen en el ejército es que desconocer una orden no es excusa para desobedecer. ¿Puedo decir eso? Desconocer las órdenes no es excusa para desobedecer. Decían además que cuando la autoridad da las órdenes están en vigor hasta que sean canceladas por alguien con autoridad. Jesús es la autoridad. Él dio esas órdenes, Él nunca las canceló. Siguen vigentes. Y Él no va a regresar por una iglesia que ha fracasado en cumplir sus órdenes. Hablaré por Ruth y por mí, y podemos decir honestamente que esto es lo que nos caracteriza. Esta es nuestra razón de vivir. Es lo que nosotros soñamos. Esto es lo que pensamos. Esto es lo que hablamos. De proclamar las buenas nuevas del reino a todas las naciones. Digo esto humildemente para la gloria de Dios. Hemos podido lograr al menos una parte de esto en por lo menos 100 naciones, a través de la radio, cassettes, libros y ahora el video. Yo les digo, hermanos y hermanas, no va a suceder así nomás. Va a exigir determinación. Yo dudo que una gran mayoría de la iglesia lo haga. Creo que lo llevará a cabo una minoría de personas totalmente comprometidas. Jesús dijo, id por todo el mundo. El hermano Andrés comentó al respecto, no dijo nada de regresar. Si estamos listos para ir y no regresar, podemos ir a cualquier nación. En ese sentido, no hay naciones cerradas. No estoy diciendo que debemos hacer eso automáticamente. Todo depende de la medida de compromiso. Ahora, sigamos con Mateo 24. Muy interesante. Después del versículo 14 hay un cambio completo de perspectiva. El versículo 14 ha visto a todas las naciones, al mundo entero. En el versículo 15 la perspectiva se centra en una zona muy pequeña de la superficie de la tierra, Judea. En esencia, lo que constituye más o menos el Estado de Israel, pero el Estado de Israel es un poco más grande. A propósito, perdóname por decirlo, pero la Biblia no lo llama la Ribera Occidental. Tampoco lo hace el pueblo judío. Lo llaman Judea hasta hoy. Ahora veamos el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahora, cuando habla acerca de la abominación desoladora en el lugar santo, debo decirle con franqueza que yo no sé exactamente lo que es. Pero creo, según el contexto, que el lugar santo debe ser el área del templo en Jerusalén.
Y sea lo que sea la abominación desoladora, me inclino a pensar que es alguna clase de señal idólatra instalada en el área del templo para proclamar que el anticristo debe recibir adoración. Llega el momento en que el anticristo se declara a sí mismo Dios y exige la adoración del pueblo judío. Ellos van a enfrentar una crisis porque ningún judío voluntariamente doblará rodilla ante otro ser humano. Y en cierto sentido, creo que van a afrontar una decisión de si el anticristo es el Mesías o si fue Jesús el Mesías. Creo que Dios deliberadamente los llevará al punto de ser confrontados. En todo caso, Jesús dice que sea cual sea esta señal, cuando aparezca tiene que actuar sin ninguna demora. Es decir, la urgencia de esto es aterradora. Él dice que los que están en Judea huyan a las montañas. No es muy claro qué montañas son. Me inclino a pensar que serán en el Negev, pero esa es mi opinión personal. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Usted sabe que en esa parte del mundo muchas casas tienen techos planos y escaleras exteriores que llevan al techo. Jesús dice que si está sobre el techo y se entera de esto que sucede, descienda las escaleras y huya. No entre en la casa para tomar nada. Esa es la medida de urgencia. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Muy bien, si usted está trabajando en el campo y ha dejado su capa en alguna parte, no se devuelva para recuperarla. Tiene que irse de inmediato. Es imposible exagerar la urgencia de esta declaración. Y luego dice, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. En otras palabras, va a ser un tiempo muy difícil y particularmente duro para las mujeres embarazadas y que lactan. Y entonces hace una declaración que es muy significativa. Él dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. En primer lugar, ¿por qué no es bueno huir en un día de reposo? Como verá, yo estaba en Palestina antes de que se convirtiera en Israel, bajo el mandato británico. No hubiera cambiado en absoluto en esa época huir en el día de reposo. Pero desde que el Estado judío se ha formado, los judíos religiosos exigen la observancia especial del día de reposo, y cualquier grupo considerable de personas que se desplaza en el día de reposo de inmediato sería sospechoso. ¿Puede ver las implicaciones de esto? Da por hecho que en ese tiempo habrá un Estado judío establecido de nuevo en Judea. De lo contrario, esta profecía no tendría sentido. Algunos dicen que Jesús no predijo la restauración de Israel, lo predijo muy claramente. Este es un ejemplo. Permítame señalar algo más. Él les dice cómo orar. Digo les dice, pero podríamos ser nosotros porque vivimos en Jerusalén. Orar pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Un principio muy importante, la profecía fija límites a lo que podemos orar. Sería necio orar que tengamos que huir porque Jesús dice que tendremos que huir. Pero Él dice que podemos orar para que no tengamos que huir en invierno o el día de reposo. En otras palabras, si ve que se aproxima la crisis y es invierno, dice, amado Señor, por favor deténla hasta que haya buen clima. O si ve la crisis venir el viernes por la tarde, que es la víspera del día de reposo, diga, Señor, deténla hasta el domingo. Lo que estoy tratando de subrayar es que si no estamos familiarizados con la profecía, podemos hacer muchas oraciones tontas. Es absurdo orar para que no suceda algo cuando Jesús ha dicho que va a suceder. ¿Lo ve? Muchos cristianos oran por cosas que nunca sucederán porque Jesús ya dijo que no sucederán. O están orando para que no suceda algo que Jesús ha dicho que va a suceder. Eso es perder el tiempo. Su oración tiene que sujetarse a los límites del propósito revelado de Dios. Muy bien, sigamos adelante. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces va a venir un período de suprema agonía y sufrimiento
sin precedentes en la historia humana. Nada parecido ha tenido lugar jamás. Y cuando recuerda el Holocausto en 1939 y lo que siguió, y calcula 6 millones de judíos perecieron de la manera más horrible, y esto va a ser aún peor que eso. Yo diría que esto precisa nuestra atención cuidadosa. Para mí muchos cristianos son como las personas que estaban en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Si estaban allí a 3 días del día D y ni siquiera sabían que había una guerra. Muchos cristianos son tan frívolos e intrascendentes frente a las realidades de la situación. Y una razón principal es la ignorancia de la profecía bíblica. No soy un alarmista y no soy un pesimista, soy un optimista. Dios tiene el control y creo que lo mejor va a resultar de esto. Pero es absurdo no tener presente que va a ser duro. Si Jesús dijo que va a ser difícil, creo que será difícil. Jesús dijo que la situación será tan terrible que la vida sobre la tierra en realidad estará en peligro. Estadísticamente, hay suficientes armas nucleares en existencia en el mundo para destruir la vida 250 veces más. Hace pocos años la gente se burlaba de esta observación y decían, ¿cómo podría suceder algo así que ponga en peligro la vida? Ya no hay motivo de burla. No estoy diciendo que habrá una guerra nuclear, solo estoy diciendo que al menos científicamente no es solo posible, sino que piensan que es probable. Los científicos son las personas más alarmadas, los cristianos están durmiendo. Yo creo que en esta tribulación, esa es mi opinión, puede estar en desacuerdo y aún ir al cielo, pero yo creo que esta tribulación sucederá en 2 fases. La primera fase afectará a Israel, que es donde tendrá lugar. Pero no se detiene ahí. Miremos 2 declaraciones acerca de Israel. Primero en Jeremías 30. Jeremías 30, empezando en el versículo 3. Esta es una clara predicción de la restauración de Israel a su tierra. Solo hay 2 alternativas, o usted la cree o no la cree, pero no puede justificarla. Jeremías 33, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Cualquier persona que conoce al menos un poco acerca de la Biblia sabe cuál es la tierra que el Señor dio a los padres de Israel. Solo hay una tierra que es Canaán, o Tierra Santa, o Israel. Dios dice, haré volver a mi pueblo, los traeré de nuevo a la tierra y ellos la poseerán, sin importar lo que las Naciones Unidas digan. No me impresionan las Naciones Unidas. Si mi seguridad dependiera de ellas, yo sería una persona insegura. Versículo 4. Escuche, esta es una referencia al regreso de Israel. Lo digo porque un conocido ministro carismático anglicano que resulta ser amigo mío dijo que el regreso de Israel a la tierra no es de Dios, porque si lo fuera habría paz. Él simplemente no conoce su Biblia. Lo cual es cierto de algunos anglicanos, ¿no le parece? Señor, perdóname por decir esto, pero yo soy anglicano también. Muy bien, ¿está listo? Versículo 4. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová. Hemos oído voces de temblor, de espanto y no de paz. ¿Suena eso a paz? Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está en parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Aquí están los dolores de parto. Es tan terrible que los hombres se comportan como mujeres de parto. Versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Esto es lo que Jesús dijo. Nunca ha habido otro semejante. Tiempo de angustia
para Jacob, pero de ella será librado. Nunca pase por alto esta parte. Cuando Jesús habla en Mateo 24, creo que habla del tiempo de dificultad de Jacob. Luego en Daniel, capítulo 12. Versículo 1 y los que siguen. Deme un momento. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esto se dirige a Daniel. Entonces, ¿quiénes son los hijos de su pueblo? El pueblo judío, Israel. Y observe que Miguel es el arcángel encargado de velar sobre Israel. Siempre que Miguel está en la vanguardia es porque Israel es el protagonista, porque ese es su trabajo. Entonces, Apocalipsis capítulo 12, donde Miguel es la figura principal, revela que Israel es el centro del escenario. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Exactamente lo que Jesús dice. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta es la primera resurrección. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así, en medio de la oscuridad es posible para el pueblo de Dios brillar como estrellas. En Génesis 15:5, no necesita buscarlo, cuando Dios quería mostrar a Abraham cómo sería su descendencia, Él lo llevó fuera en una noche oscura, le mostró las estrellas en el cielo y dijo: así será tu descendencia. Dios me dio esto por revelación años atrás. Cuando el sol y la luna y las otras lumbreras están brillando, no es posible ver las estrellas. Pero en ausencia de todas las demás luces, las estrellas brillan en todo su esplendor. Y Pablo dice que somos descendientes de Abraham por la fe en Jesucristo. Entonces, cuando todas las otras luces se han extinguido y el mundo está en tinieblas, Dios espera que nosotros brillemos como nunca antes. Mantenga el dedo en Mateo 24, volveremos ahí. Y busque Romanos 2, 9, versículo 10. Romanos capítulo 2. Solo 2 versículos. Romanos 2, versículos 9 y 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, el gentil. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hay pues un orden divino en la ejecución de los juicios de Dios y en las bendiciones de Dios. El orden es al judío primero y también al gentil. Entonces, cuando la tribulación sobrevenga a Israel, es el preludio de la tribulación mundial. Es muy importante recordar esto aún en la situación contemporánea. Los problemas que azotan a Israel, que son numerosos, probablemente van a golpear al resto del mundo muy pronto. Así que no se aparta y diga: eso no nos afecta, porque puede afectarle mucho más de lo que cree. El terrorismo esencialmente empezó contra Israel. Ahora está por todo el mundo. Eso es solo un ejemplo. Así que, aunque la tribulación empiece en Israel, se extenderá por todo el mundo. En Apocalipsis 7 tenemos una referencia a esto. Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Es parte de la visión de Juan. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y luego uno de los ancianos dijo a Juan:
Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hay gran tribulación. Ahora es mundial. Todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas, exactamente como Jesús lo dijo. Debemos avanzar rápidamente. Leamos los versículos 23 al 26, son otra advertencia contra el engaño. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Los falsos profetas pueden mostrar milagros. No creemos que un hombre sea un verdadero profeta simplemente porque muestra milagros. Existen los milagros satánicos. Luego Jesús dice, yo os he dicho antes. Versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, será visible a toda la tierra simultáneamente, como relámpago. No hay mucho misterio acerca de esto, ¿no es así? La preparación es secreta, la manifestación es muy pública. Versículo 27, porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será como un relámpago. Abarcará toda la tierra en un momento. Nadie tiene que acudir a algún lugar secreto para encontrarlo. ¿Sabía que los testigos de Jehová enseñan que Jesús ya volvió? ¿Lo sabía? ¿Y que está en el piso 20 de un edificio en la ciudad de Nueva York? Ese es un ejemplo típico de lo que es el engaño. Versículo 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres. ¿Cuántos de ustedes han visto buitres? En el Medio Oriente, especialmente en Egipto. Tengo que apurarme, pero ahí se ven estas aves en el cielo rondando, dando vueltas, descendiendo lentamente. ¿Qué indican? Indican que hay algo muerto ahí abajo. Jesús dice, cuando vean todos esos buitres reunidos en algún lugar, sabrán que algo está muriendo. Bueno, quiero decirle que yo creo que ese lugar es la tierra de Israel. Y yo diría que ya están ahí toda clase de buitres. Toda clase de error y engaño y fuerza anticristiana está representada en algún lugar en esa pequeña nación. Debemos avanzar. El versículo 29. Quiero que observe una palabra, e inmediatamente. ¿Oyó eso? E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Quiero resaltar la expresión inmediatamente después. ¿Inmediatamente después de qué? De la tribulación. ¿Qué sucederá? Las señales que preceden inmediatamente al regreso de Jesús tendrán lugar y luego Él será visto por todas las naciones viniendo en gran poder y gloria. ¿Cuál es entonces la última condición principal sobre la tierra antes del regreso visible de Jesús? ¿No lo oí? Tribulación, así es, los buitres. Escuchen, algunos comprenderán y otros no. Pero si la iglesia ha de ser responsable de la condición de la tierra justo antes del regreso de Jesús, entonces la iglesia será responsable de la tribulación. Yo no quiero aceptar esa responsabilidad personalmente. En otras palabras, no creo que la iglesia tendrá la última palabra sobre la situación de la tierra antes del regreso de Jesús. Creo que muchas fuerzas del mal van a intervenir y a imponerse. No vamos a tener que asumir la responsabilidad como iglesia de Jesucristo por la situación inmediatamente previa al regreso de Jesús. ¿Puede entender lo que estoy diciendo? ¿Tiene sentido? Hay una enseñanza de que la iglesia va a dominar al mundo y presentárselo a Jesús. Vamos a presentarle una situación de tribulación según esto. Yo preferiría no ser responsable de eso. Confío en poder comunicar esto con amor.
pero esa clase de enseñanza nace de una ignorancia deliberada de la profecía bíblica. Y es muy peligroso. ¿Recuerda el título que le di a mi mensaje anterior? El riesgo de ignorar la profecía. Esto no es un tema de discusión ni de juego, es cuestión de vida o muerte. Necesitamos esta luz en un lugar oscuro. Bien, me quedan 3 o 4 minutos. Volvamos a Lucas capítulo 21 y obtendremos la respuesta a la pregunta de cuándo será destruido el templo. Como recordará, esa fue la primera pregunta, no hemos visto la respuesta. Lucas 21. Vamos a leer desde el versículo 20 los siguientes. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuál es la señal? Cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, eso se cumplió con exactitud en el año 70 cuando el ejército romano rodeó a Jerusalén. Pero Jesús dijo a quienes creían en él: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Él advirtió a sus discípulos creyentes: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, salgan tan pronto como puedan. Históricamente se cumplió. Los ejércitos romanos sitiaron Jerusalén y por motivos políticos abandonaron el sitio brevemente. Los judíos que creyeron en Jesús como profeta atendieron a las palabras de Jesús, escaparon y se fueron a un lugar llamado Peya, al otro lado del Jordán, y se salvaron. Luego los ejércitos romanos restauraron el sitio y no lo levantaron hasta que toda la ciudad fue destruida y 2 millones de judíos fueron asesinados. Como ve, paga escuchar al profeta. Creo que exactamente los mismos principios se aplican hoy. Tenemos que escuchar a ese profeta. Ahora sigamos y veamos el versículo 22. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas en la Biblia y principalmente por el profeta Moisés. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre el pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo judío. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Cumplido. 2 millones asesinados, 1 millón vendidos en el mercado de esclavos del mundo romano. Ese no es el final de la historia. La última parte del versículo 24. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué sucede después? Siga leyendo. El regreso visible del Señor en gloria. Entonces, cuando Jerusalén sea librada del dominio de las naciones gentiles y restaurada al gobierno judío, es una indicación de lo que viene después, es el regreso del Señor. Que Dios lo bendiga. Amén.